Hola, muy buenos días a todos. Para Grupo TLT es un placer que nos acompañen a nuestro webinar gratuito de puntos finos en administración de nóminas. Este webinar dura aproximadamente media hora, 35 minutos por el caso de algunas dudas que tengan. Y pues bueno, los dejo con nuestro instructor, con nuestro especialista, Juan Antonio Pérez. Listo, muchas gracias, Fernanda. El, el momento que estamos viviendo respecto de la forma en que ha ido avanzando toda la estructura jurídica y normativa que tiene que ver con el pago de impuestos eh, es algo novedoso. A lo largo de muchos años, ustedes que me escuchan se han dado cuenta que han ido cambiando los procedimientos, han ido cambiando los procesos, han ido cambiando las normas, pero en los últimos años, casualmente, desde el punto de vista fiscal, han habido las menos modificaciones. Es decir, en años anteriores estábamos acostumbrados a que llegaba el presidente, ocupaba un nuevo cargo, llegaba un nuevo sexenio y había un montón de reformas que tenían que ver con impuestos, que tenían que ver con cuentas de seguridad social, que tenían que ver con conceptos, que tenían que ver con mil cosas, ¿no? La verdad de las cosas es que desde hace 6 años no ha habido eh, una nueva ley, un nuevo impuesto, no ha habido nuevos conceptos y sin embargo la recaudación ha ido en incremento. Eso es un hecho, ¿eh? Desde la pandemia, antes de la pandemia, em, había una recaudación razonable. Cuando viene la pandemia, las cifras oficiales, las cifras del gobierno mexicano, establecen que hubo una disminución, una recesión del 6%, del 6,70%. En algunos momentos llegaron estas autoridades a aceptar hasta un 8,75%. Pero esas son las cifras oficiales. Las cifras reales que se manejan a nivel internacional respecto de México hablan de un 27%. Y no obstante eso, esa disminución tremenda, esa disminución importante, las contribuciones han ido hacia arriba, ¿verdad? Año con año han estado creciendo y creciendo y creciendo, a niveles históricos, por supuesto. ¿A qué se debe esto? Pues prácticamente dos cosas. La imperiosa necesidad del gobierno federal para estarse haciendo de recursos para cubrir todos los gastos pues, que está manejando. Y adicionalmente, la forma estratégica en que se han ido modificando los conceptos jurídicos y en realidad estos años no han sido de reformas con nuevas leyes, con nuevos impuestos, pero sí han sido de reformas que tienen que ver con puntos finos muy específicos y que le permiten al gobierno estar recaudando más cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, además de los esfuerzos que está haciendo el mismo Ejecutivo por acercarse a los empresarios y de alguna manera empezar a negociar el pago de los impuestos. Y les voy a ser muy, muy breve en esto. Pero ustedes recordarán de cuando llega la actual administración y invitan a cenar tamales a todos los empresarios ahí al Palacio Nacional, ¿no? Y después sale el tema del outsourcing, ¿no? Donde la Secretaría del Trabajo sale a decir, señores, no podemos estar permitiendo que los trabajadores no les estén pagando sus prestaciones y la PTU, y hay esquemas fiscales de factureros, etcétera. Entonces aquí estamos, señores, ya han prohibido el outsourcing. Después vino la cruzada nacional contra aquellas empresas que se dedicaban a facturar, ¿no? Contra los factureros famosos. Después vino una cruzada contra los impuestos de importación. Después llegó la carta aporte. Y, y hoy el tema de moda es precios de transferencia. Y durante todo ese tiempo, cada uno de estos conceptos
los ha buscado el gobierno federal como estrategias para empezar a recaudar, y es el hecho de empezar a diseñar temas que no implican nuevos impuestos, pero sí son temas que hoy por hoy le están dando recaudación, y una recaudación muy importante al gobierno federal, y es en razón de lo cual hemos establecido el temario para este curso. Podemos ir a la siguiente, por favor, Fernanda. Para este curso, cuando empezábamos a hablar en Grupo TLT respecto a qué es lo que queríamos poner en manos del mercado, en manos de ustedes, este, eh, el, estábamos pensando en cómo desarrollar un curso de nóminas, un curso de SUA, un curso de IMSS, Infonavit. Em, la verdad de las cosas es que un curso de estos es muy ambicioso y tiene mucha información de por medio. Este es el temario que diseñamos para ustedes. Y es un temario que durante el desarrollo del curso vamos a estar abordando de manera plena. No lo voy a leer, pero ahí ustedes lo pueden visualizar. No es un temario que va enfocado en conceptos básicos, conceptos, digamos, de cómo se termina la línea de captura, de cómo se termina la cuota del IMSS, de cómo, no, más bien es un temario enfocado en estos temas principales que tienen mucho impacto en las finanzas de la compañía. El primero de los puntos es el enfoque actual de la fiscalización de las autoridades. Después hablamos de los conceptos, del salario, de los conceptos controvertidos, hablamos de la confronta que hay entre el dato que determina la empresa y el dato que determina el IMSS. Hablamos de la opinión de cumplimiento. Vamos a la siguiente. Hablamos de una serie de datos que los patrones, los empresarios normalmente están llevando a cabo, desarrollando, y, y que tienen un impacto verdadero, pero en las finanzas de la compañía, no nada más al nivel de cómo determinaste el salario y cuánto es lo que vamos a pagar este mes, sino de manera reiterativa y sobre todo para empresas que tienen muchos trabajadores, cómo impactan este tipo de fenómenos en el momento de determinación de las cuotas. Fernanda, podemos ir a la siguiente. Digamos, 3 puntos fundamentales. Vamos a hablar de controversias. Sí, por supuesto. Hay controversias en el salario diario base de cotización, porque debo decirles que hoy por hoy y desde hace varios años ya se están timbrando las nóminas en el SAT con los conceptos que el mismo SAT desarrolló, con los conceptos que diseñó. Y las empresas, pues cada vez tienen una posibilidad de cometer errores cada vez más grande, porque si el concepto no se señala bien, si el concepto no se nombra bien, si el concepto no se estructura bien o no se, digamos, califica bien para fines del SUA, para fines de la nómina, para fines del timbrado, pues puede ser que esté ocasionando diferencias entre lo que calcula el IMSS y lo que calcula la compañía. Esas controversias están sustentadas en lo siguiente. Ahí el punto 3 dice nueva era de fiscalización o fiscalización conforme a la nueva era. Debo decir yo que desde hace 3 años aproximadamente, el, el SAT y el IMSS ya están compartiendo bases de datos respecto a toda la información que tienen. De ahí para atrás no había un verdadero compartir de bases de datos, sino hasta hace unos 3 años, 3 años y medio, fue cuando el IMSS y el SAT ya firmaron un convenio, ya está firmado desde ese tiempo, y las nóminas que las empresas están timbrando para fines de impuestos sobre la renta son las mismas que el IMSS está utilizando para fines de empezar a generar ya actos de fiscalización. Esto sí lo tenemos que saber porque dentro de las nóminas no hay un concepto que se llame previsión social, ¿de acuerdo? La previsión social, por definición, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, pues es un concepto que normalmente no se graba o no se graba hasta el equivalente a 7 salarios mínimos, por lo menos. No se graba para ISR, pero
hablando del IMSS, es una condición diferente, si es o no integrable. Asumimos en términos generales y como consultores nos hemos dado cuenta que las empresas están determinando sus conceptos, que si de alguna forma no quieren que sea grabable para el IMSS y no quieren que sea grabable para el ISR, pues están diseñando conceptos como previsión social y los están calificando en cuanto, o los están catalogando con un concepto específico para fines del timbrado. Hasta antes no había ocasionado diferencias, pues no había compartido bases de datos. Ahora que ya las están compartiendo, pues están ocasionando diferencias o pueden ocasionarlas, ¿verdad? Por eso vamos a entrar a temas del salario, a temas específicos de cuáles son los conceptos que de verdad integran al salario y cómo se deben manejar en la nómina, cómo se deben timbrar, cuál es el código que se les debe aplicar. Por otro lado, también esto tiene una derivación importante en la opinión de cumplimiento, que el IMSS y el Infonavit ya están emitiendo desde hace, no sé, unos 3 años por lo menos, pero que eventualmente hasta hoy no ha sido tan trascendente esa opinión de cumplimiento, no para fines de hacer negocio, eh, como lo es la opinión de cumplimiento de impuestos federales. La que emite el SAT, sí, ya las empresas están acostumbrándose a trabajar con puros proveedores que tengan una opinión positiva, pero esto va a llegar en un momento determinado también a ser importante, la opinión positiva del IMSS y del Infonavit. La pregunta es, cuando esa opinión no está positiva en razón de diferencias que se detectaron por parte del IMSS, de acuerdo a los conceptos que se timbraron, pues en ese momento es cuando vamos a tener problemas. Hoy por hoy hay firmas, perdón, hay empresas que no tienen una opinión de cumplimiento positiva de estas autoridades y hasta este momento, hasta el día de hoy que estamos aquí hablando, pues tampoco hay un mecanismo simple de aclarar errores en la opinión de cumplimiento del IMSS, sino que aquella empresa que estuviera negativa y que la quisiera tener positiva de manera rápida, casi la única vía es pagando esas diferencias, ¿eh? A diferencia del SAT, el IMSS no ha diseñado un mecanismo eh, tan sencillo y tan expedito para hacer alguna aclaración dentro de la opinión fiscal. Y ese es un verdadero problema que las empresas están sufriendo. Insisto, hoy por hoy, las empresas, los empresarios, el mercado, no le está dando digamos, este peso a esa opinión de cumplimiento, pero va a llegar un momento en que los haga, por supuesto. Hay temas como ausentismos, hay temas como incapacidades, donde las empresas de verdad tienen la posibilidad, hablando de ausentismo, la posibilidad de ahorrar cuotas en el IMSS que no están aprovechando. Hay reglas para ausentismos. Los ausentismos se pueden capturar. Hay un tope máximo para capturar ausentismos en el mes. Y todo este tipo de conceptos, así como las incapacidades, ¿qué se debe hacer cuando tienes una incapacidad? ¿Necesitas el folio? ¿No lo necesitas? ¿Necesitas darle seguimiento? ¿Cuáles son las diferencias entre una incapacidad por enfermedad general, una incapacidad por maternidad y una incapacidad por riesgo de trabajo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los mecanismos que se tienen que llevar a cabo para controlarlas? Además de lo que viene después de la incapacidad, hay empleados que les dan su incapacidad por enfermedad general y no la aceptan. Pues a ellos lo que ya sabemos de antemano que por enfermedad general el IMSS solamente va a pagar un 60% y a partir del cuarto día. Pero aquel trabajador que vive al día, que su presupuesto familiar está muy recortado, pues no puede dejar de percibir sueldo en esos primeros 4 días, en esos primeros 3 días. Y tampoco puede permitirse tener solo el 60% de su sueldo durante todo el tiempo de la incapacidad. Y por lo tanto deciden no hacer uso de la incapacidad y se van a trabajar. Aquí los temas importantes son qué pasa con el patrón. ¿Habrá que permitir la entrada o no? ¿Habrá algún riesgo al que se está enfrentando el patrón o será algo irrelevante? Sobre todo si se trata de incapacidades. O hay veces que las madres, cuando les entregan sus incapacidades, ellas
pueden llegar a negociar con el patrón para no irse todo ese tiempo, ¿verdad? Y estar trabajando y la pregunta es, ¿van a percibir doble sueldo? ¿Les pagan la incapacidad? ¿Les pagan el patrón? Si les permite quedarse todo ese tiempo. Pero además de eso, ¿a qué se enfrenta el patrón? ¿Habrá algún riesgo para el patrón o la decisión de permitirle ingresar a trabajar a una persona con incapacidad? ¿En qué está basada? ¿Qué es lo que deberíamos estar pensando las empresas? ¿Qué es lo que deberíamos estar evaluando? ¿Qué es lo que deberíamos estar considerando para tomar una decisión de esas? Probablemente el patrón, em, al momento que un trabajador le pide la oportunidad de seguir trabajando aún habiendo una incapacidad, pues por buena gente, por buena onda, por la relación que tiene, porque sabe la necesidad que tiene aquel de estar generando recursos, ingresos, pues a lo mejor por eso se lo permite, pero ¿estará bien eso? ¿A qué se estará enfrentando el patrón? ¿Tendrá algún riesgo en específico en ese sentido? Entonces, el control todas las estrategias de control respecto de conceptos como ausentismos, como incapacidades, como el salario diario base de cotización, como los mecanismos de opinión de cumplimiento, como los mecanismos para presentar declaraciones, para llenar un SUA, para no confiarse de lo que dice la página de internet en la EMA, en la EVA, para hacer una confronta de esos dos documentos. Pues todos esos tienen sentido en todas esas reformas que han venido saliendo y que de alguna forma le están dando a la autoridad la posibilidad de recaudar y de recaudar y de recaudar. Debo decir que la eficiencia fiscalizadora del IMSS es mucho más certera que la del SAT, ¿de acuerdo? Mucho más certera, porque en el caso de los impuestos federales, la empresa deja de pagar el impuesto y le va a llegar un requerimiento, pues no sé, a lo mejor a los 2 meses y medio, a los 3 meses. O si la empresa presenta una declaración en ceros, probablemente se evite el requerimiento y ya veremos en qué momento le llega una visita domiciliaria o algo así. Pero no va a ser algo menor a 3 o a 6 meses. En el caso del IMSS, en el caso de que no se paguen las contribuciones, de que no se pague la línea de captura de las cuotas, a los 6, 7 días, 8 días, ya está el notificador requiriendo el pago. Y si no sucede, ya está requiriendo de manera inmediata también pago o embargo. Y solo estamos hablando de que tienen 24 horas para fin de pagan o al día siguiente llega y pretende embargar lo que encuentre disponible. También ese tipo de esfuerzos del IMSS nos dejan saber que nosotros como empresarios también tenemos la necesidad de implementar mecanismos y controles para que las cuotas no se dejen de pagar, por supuesto, pero también que no se paguen de más. Conozco empresas que tienen una nómina tan sencilla, administrativamente hablando, no les genera ninguna carga administrativa porque es exclusivamente sueldo y se acabó. Y pagan la cuota de seguridad social correspondiente a eso, pero no se han puesto a analizar si los trabajadores requieren más que sueldo algún tipo de prestaciones de previsión social para que a ellos les sea exento de impuestos sobre la renta y que les llegue el dinero líquido pues en cantidad mayor y aprovechando también que para el patrón las cuotas del IMSS puedan ser menores. No todas las prestaciones de previsión social em, son grabadas o son integrables para el salario base de cotización. Pero también hay que hacer un análisis de cuál es todo el abanico de posibilidades, todo el abanico de percepciones para saber cuáles primero necesita la empresa, necesita el trabajador y con base en esas poder discernir si integran o no integran al salario. Ahora bien, las prestaciones de previsión social no hay que perder de vista que tampoco se pueden entregar a diestra y siniestra, sino que tienen un objetivo. A mí me consta que cuando la empresa implementa prestaciones de previsión social que terminan sin integrar al salario base de cotización, hay momentos en los que se estrechan más las relaciones,
entre el patrón y el trabajador. Ese es el objetivo de de las prestaciones de previsión social. Ciertamente dan beneficios económicos al trabajador, pero buscan establecer lazos más estrechos. Y al final de cuentas, la empresa que implementa ese tipo de prestaciones, me consta que sí termina obteniendo beneficios en materia de clima laboral. Todos esos comentarios que hemos hecho hasta este momento, pues la verdad es que tienen su origen en ciertas reformas. En todas esas reformas que hemos estado viendo y en todos esos esfuerzos de fiscalización de lo que le llamamos nosotros los fiscalistas, lo que le llamamos la nueva era. Y la nueva era viene acompañada así de información cuantitativa, como lo son las cuotas, la determinación, los conceptos, el salario diario integrado, etcétera. Pero también viene acompañado de esfuerzos basados en datos cualitativos. ¿A qué te refieres? Alguna persona me dirá, pues me refiero a la existencia de conceptos como son reformas laborales que nacen así en la vía laboral, en la materia laboral, pero que terminan teniendo un impacto en la vida fiscal de las empresas. ¿Cuáles son estas? La subcontratación. La subcontratación es una reforma en materia laboral que terminó teniendo impacto muy fuerte en materia fiscal para fines de poder deducir o no los sueldos. Y también, y también terminó dando vida a lo que hoy le llamamos el REPSE, que por cierto este año las empresas que lo tuvieron la primera vez, este año tienen la obligación de renovarlo. Y si no lo renuevan, porque ya pasaron 4 años, si no lo renuevan, pues se los van a quitar y eso probablemente les ocasione problemas hacia el desarrollo de sus operaciones. Finalmente, si son empresas, eh, también debo decir que no todas las empresas que están en el REPSE deberían estar en el REPSE, ¿de acuerdo? Pero los departamentos de recursos humanos o los departamentos de cumplimiento normativo, pues ya tienen la obligación de reconocer si ya están en el límite de los 4 años. Este es el primer año en que se empiezan a vencer todos y ya estamos más allá del primer semestre. Por lo tanto, en los próximos 6 meses va a haber bastantes registros REPSE que se van a empezar a vencer. Hay que tener cuidado con eso, hay que saber cómo renovarlos, hay que saber qué pasa si se vence, hay que saber cuáles son las consecuencias y los tiempos también. ¿Cuáles son los tiempos para renovación? ¿Cuáles son los tiempos para volverlo a obtener? También necesitamos saber las posibilidades de obtenerlo una vez que sea vencido. Entonces, hay reformas de números, hay reformas que tienen que ver con números, con cuotas, con pesos, y hay reformas que tienen que ver con datos de carácter cualitativo, con procedimientos, con mecanismos de control, con cierta normatividad que hace que las empresas no nada más estén pendientes del día en que deben pagar la cuota y preocupados por los pesos que la cuota significa, sino ah, es un trabajo continuo y permanente, así como de manera continua y permanente pagamos la nómina, generamos todos los procedimientos para hacer el pago de la nómina y hacerlo bien, también estamos obligados las empresas, los patrones, a generar todos los procedimientos y todos los análisis correspondientes para fines de establecer una línea de trabajo en este sentido que nos garantice permanencia, que le garantice a la compañía que no va a tener sobresaltos ni limitaciones en cuanto al desarrollo de sus actividades y al pago de sus cuotas, entre otras cosas, ¿no? Finalmente, pues también vamos a tocar un tema muy singular. En marzo pasado, este no es un tema de seguridad social, es un tema fiscal 100% y de impuestos sobre la renta, pues le vamos a dar una pasadita a la nueva forma de calcular el subsidio para el empleo que ya todas las empresas deben tener implementado y las que no lo han implementado, pues deben saber que desde marzo está vigente esto, ya no se calcula, hay unos cambios ligeros en la forma de calcular el subsidio para el empleo que van a dar, pues motivo seguramente a controversias en el futuro si las empresas no toman esto en consideración. Y pues también nos daremos la oportunidad de platicar esas reformas
qué ha pasado con las vacaciones, cuáles son desde el año pasado que cambió el periodo de vacaciones de 6 a 12 días, ¿se acuerdan? ¿Qué efectos tuvo en el factor de integración? ¿Cuáles son las interpretaciones de las autoridades respecto al cambio? ¿Hubo un cambio, un proceso de transición? ¿No lo hubo? Entre otras cosas. Y finalmente, pues también vamos a darnos la oportunidad de conversar y comentar los últimos circunstancias respecto de esa reforma que se ha escuchado mucho en cuanto a que las horas de trabajo semanales ya no van a ser 48, sino van a ser 40. Esa propuesta, ese cambio en la ley, ¿está afectando a las empresas? ¿No está afectando? ¿Ya se autorizó? ¿No se ha autorizado? ¿Cuándo entra en vigor? ¿Qué planes deben hacer los empresarios, las empresas para enfrentar este cambio? ¿Les pega o no les pega? Pues todo eso nos vamos a dar oportunidad de platicarlo, ¿verdad? Para fin de que los departamentos de recursos humanos, sobre todo los participantes que forman parte de esos departamentos o que toman decisiones adentro de esos departamentos, pues puedan ya poner en manos de los tomadores de decisiones, de los fiscalistas, de quien sea, del director, etcétera, pues este panorama general, esta nueva forma de fiscalización, estos nuevos mecanismos de control interno que sí les permitan encontrar los resultados que están buscando, ¿verdad? Entonces, pues eso es en general el curso. Es un curso bastante completo, es un curso que no vamos a ver la suma, la resta para determinar la cuota, sino nos vamos a enfocar en estos temas finos. Por lo tanto, ya veremos dentro del desarrollo del curso si de pronto surgen inquietudes diferentes respecto a temas específicos, respecto de la incapacidad que recibieron, que les causó mucha duda, mucha controversia. También los resolveremos esos. Ya habrá oportunidad de resolver todo ello y naturalmente, pues si derivado de esto se deja entrever que los participantes o un segmento de los participantes tienen deseos de ver exactamente cómo se calcula los procedimientos, suma, resta, multiplicación a pesos y centavos de las cuotas, por supuesto, en un momento dado, pues también podremos diseñar un curso para ello, pero este curso no será básico, este curso será un poquito más, no tanto enfocado a la determinación de la línea de captura de la cuota per se, pero sí todos los elementos que vamos a estar platicando van a estar enfocados en ello para que finalmente, si empezamos por todos estos puntos finos, las personas que tomen el curso naturalmente podrán llevar a cabo un cálculo de impuestos mucho más acertado, mucho más acercado a la realidad y sobre todo blindado para fin de que las autoridades no, en un futuro específico no puedan o no tengan tanta posibilidad de generar créditos fiscales o capitales constitutivos, ¿verdad? Que se tomen las medidas adecuadas que se deben tomar por parte de las empresas y que continuemos haciendo la labor que cada uno de nosotros hacemos de la mejor forma, brindando los objetivos que se esperan de cada uno de nosotros. No sé si alguien tuviera alguna duda o algún comentario. De lo contrario, pues en este momento termino yo mi participación. Muchísimas gracias. Para Grupo TLT fue un placer estar conectados con ustedes. Y pues de igual manera, en el correo que les hicimos llegar el día de hoy están nuestros contactos por si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias Fernanda, gracias a todos. Hasta luego, bye.